Vemos lo siguiente. La otra cara de la moneda, ya habíamos mencionado, ¿no? La parte negativa, o cuando lo tenemos justamente de forma peligrosa el agua, cuando lo tenemos en cantidad, entonces tenemos que protegernos, ¿verdad? Y habíamos visto que diferentes obras tenemos que protegernos de ese comportamiento extremo del agua, ¿no? Entonces hemos visto el caso de las alcantarillas que tenemos que diseñar con el caudal máximo, ¿no? Para que pase toda la cantidad de agua de esta cuenca, ¿no? Por debajo de nuestra caldera. El caso de los puentes, tenemos que definir la altura, ¿no? Que va también en función a este caudal máximo que estaríamos determinando. Luego también hemos visto el control de avenidas, también crecidas, esta lleva el mismo nombre, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos que diseñar y determinar las alturas, ¿no? De las obras en función de las presas, que es una de las más desafiantes, ¿no? El tema de las presas, entonces también determinamos, ¿no? Lo que corresponde al diseño del vertedero, como se seguramente aquí, ¿no? Con lo que corresponde al máximo, ¿no? Y lo que representa la altura que diseñamos, ¿no? Pero con otro tipo de, ¿no? Y luego tenemos lo que corresponde a la de la forma de origine, ¿no? Bien, como siempre, cuando tengamos que considerar el tema del agua, tenemos que verlo desde esos dos puntos de vista, ¿no? El lado positivo, que representa el uso del agua, y el lado negativo, que representa la defensa contra los daños ocasionados por el agua, ¿no? Entonces, nuevamente, repasando, definimos la altura de una presa, cuándo y cuánto regar, también función al comportamiento, ¿no? De la precipitación en la zona. También el dimensionamiento de obras de toma, ¿no? Esto lo diseñamos con el caudal máximo y con el caudal de demanda, al igual que la presa, ¿no? Los diferentes tipos de caudales. Aquí la altura de un puente, ¿no? Esta es una fotografía de un evento real que se ha producido aquí en Cochabamba, ¿no? Entonces, si observamos aquí, casi está llegando a la situación límite, ¿no? También lo que hemos estado hablando sobre el diseño de una alcantarilla, ¿no? Entonces, justamente usamos estas estaciones climatológicas, ¿no? Para poder registrar lo que va a ser la precipitación y otros parámetros importantes, ¿no? Entonces, esto lo procesamos y obtenemos unas curvas IDF que vamos a ir aprendiendo también en la asignatura, ¿no? Bueno, en este caso es unas curvas PDF, ¿no? Precipitación, duración, frecuencia. Bien, entonces con esa información procedemos a diseñar, en este caso, este canal, como es el caso del río Rocha, ¿no? Entonces, para el evento extremo que se pueda presentar. También, si es que no habría un estudio hidrológico correspondiente, ya os mencionado, podemos tener estos percances, ¿no? Luego hemos hablado del ciclo hidrológico, que en un cierto momento iniciaría esto, ¿no? Podemos asumir que del océano tendríamos lo que es la transpiración y la evaporación. Se produce la condensación, tenemos la precipitación, ¿no? La caída del agua en los diferentes estados, ¿no? Que podrían estar. Y estos, a través del escurrimiento superficial, van a regresar también al océano, ¿no? Y esto se va a repetir, ¿no? Así de una forma cíclica, ¿no? Y eso es. Y con lo que corresponde a la parte del aporte al agua subterránea, entonces vamos a tener cierta cantidad de agua que se van a ir a los acuíferos más profundos y otro, en cambio, van a escurrir, que es el flujo subsuperficial que va a aportar, ¿no? También. Hemos ahí visto que hay dos factores claves para que tengamos el ciclo hidrológico, ¿no? Uno es la radiación solar, que a través del sol, y el otro es la gravedad, ¿no? Bien, también hemos visto la distribución del agua en el mundo, hemos visto que la parte superficial es la más económica, y por ende, pues, la más valiosa, pero observamos que está en una cantidad pequeñísima, ¿no es cierto?
Bueno, también hemos visto lo que representa a las precipitaciones, ¿no?, acumuladas anuales en otros continentes, considerando que la precipitación se mide en términos de milímetros. Habíamos visto que esto representaría que tengamos la superficie de vidrio y veríamos cuánto se acumularía en el año, ¿no? En Cochabamba hemos hablado de este promedio. Y en términos promedios de toda Sudamérica tenemos esta precipitación, ¿verdad?, comparado a los otros continentes. Luego, el agua dulce, que es el agua para consumo humano, ¿no?, previo a un tratamiento. Hemos visto también que en un río, en términos de agua dulce, miren, es pequeñísima la cantidad, ¿verdad? Entonces, el mayor porcentaje hemos visto que se da en el hielo polar. Bien, luego también hemos visto lo que representa la definición de cuenca, que es un término muy, muy importante, ¿no?, para lo que va a representar los estudios hidrológicos, ¿no? Habíamos dicho que es lo primero que tenemos que determinar, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que es todo este área, ¿no es cierto?, que tiene algo en común, que tiene un punto de salida, ¿no?, donde todas estas gotas que ingresan llegan a este punto de salida, ¿no? Bien, aquí tenemos la misma gráfica, pero hemos visto también que los sistemas de información geográfica son herramientas, habíamos mencionado, que nos facilitan el cálculo, ¿no?, en cuestión de segundos para determinar el área. Y justamente en base a estos mapas digitales del terreno, ¿no?, que es el escaneo que han hecho satélites alrededor del mundo, y tenemos esta información de 30 por 30 de forma gratuita, ¿no? Realmente es una maravilla. Bien, aquí también otra fotografía de una cuenca, la divisoria de aguas que representa este límite, ¿no?, que hay entre las diferentes cuencas, como podemos observar ahí. También habíamos visto este esquema. Luego hemos visto más o menos como un sistema, ¿verdad? Lo mismo, evaporación, precipitación, una parte como flujo superficial y la otra se infiltra, ¿no?, al agua subterránea. Pero del agua subterránea hemos dicho que hay un intercambio con el flujo subsuperficial, ¿verdad? Aquí también con la escorrentía superficial hay un intercambio. En un cierto momento llega al océano, ¿verdad? Del flujo superficial tendríamos esta escorrentía superficial, ¿no? De la infiltración, una cierta parte puede, especialmente a través de las raíces de las plantas, se produce la transpiración, ¿verdad? Una cantidad del agua precipitada se interceptaría y todo esto al final llega a lo que es la evaporación, ¿no? Bien. También hemos hablado sobre lo que representa la explotación del agua subterránea, ¿no es cierto? Como lo que tenemos, y de por medio estos aportes son muy importantes, como a futuro vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Uno se puede preguntar, ¿y por qué es que nunca seca este río? Pues sucede que se da gracias al aporte de agua subterránea, ¿no es cierto? Lo que estaría circulando en este río, vamos a ver a futuro, que son los ríos perennes, pasa de que tienen aporte de agua subterránea, ¿no es cierto?, en los periodos secos. Bueno, también hemos visto este esquema, como teníamos lo siguiente, lo que eran los acuíferos no confinados y los acuíferos confinados, ¿no? Cuando realizamos la perforación de un pozo, todo depende a dónde estemos llegando, ¿verdad? Si es un acuífero no confinado, el nivel va a coincidir, ¿no es cierto?, con lo que se tiene aquí. Pero si es un acuífero confinado, estaría sometido a una presión bastante grande, ¿no? Todo depende de la situación. Entonces, cuando tengamos la perforación, saldría con fuerza el agua, ¿no?, que llegaría a ser lo que son los pozos artesianos. Tenemos una zona de recarga a través del cual justamente tenemos este flujo, ¿no?, que puede tardar días, años, siglos y miles de años, ¿no? Bien, habíamos dicho también de que la circulación del agua no es un río en realidad, ¿no es cierto? El agua, como puede, va moviendo inclusive milímetros, ¿no?, que se va moviendo en el día apenas. ¿Está bien? Hasta ahí hemos visto la última clase. Ahora vamos a hablar sobre lo que corresponde a los modelos hidrológicos, ¿no? Bien, cuando mencionamos la palabra modelo, ¿qué significará la palabra modelo? ¿Qué representará la palabra modelo? Algo en donde nos deberíamos basar, por ejemplo, un boceto,
A ver si buscan en internet el concepto de modelo, ¿ya? Y eso, por favor, lo van colocando en el chat. Ya nos vamos a dar un minuto, ya el concepto de modelo. Muy bien, aquí hay unos buenos conceptos. A ver, agradezco a Nadino Hans Torres, Eliane Bazán, Soledad Tiglia, Ronald Fernando, Ara, Alexander Marcos Aliendres, Lisbeth Condori, Patrick Leonardo Beizaga, Manuel Verdugués, José Limber Montaño, Kevin Ali Juárez, Roxana Choque, David Mendoza, Fernando Flores, Adi Rojas, Grover Soto, Saúl Omar Peredo, Miguel Ángel Aguilar, Giovanna Blanco, Vladimir Néstor, Angie Camila Rivero, Brenda Bárbara, veamos los conceptos que hemos encontrado. Cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Es una pauta para poder ser imitada o copiada. Cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Muy bien. Es una representación simplificada de un sistema real complejo llamado prototipo bajo forma física o matemática. Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real. Muy bien. Excelentes aportes. Bien. Sobre la base que han colocado, a ver, vamos a hablar sobre los modelos. Justamente nuestra facultad se llama la Facultad de Ciencias y Tecnología, ¿no es cierto? Entonces, especialmente en los primeros semestres, ¿no? Hemos tenido muchas asignaturas muy importantes que nos han formado en el tema de tener estas herramientas de las ciencias, ¿no es cierto? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 100, física 102, álgebra 1, álgebra 2 y todo ese conjunto, ¿no?, de asignaturas importantes. Bien. Y ciertamente tenemos también la palabra de tecnología, ¿verdad? Entonces, agarramos estas herramientas, ¿no es cierto? Y ese es el privilegio que tenemos como ingenieros civiles, ¿no es cierto? Estas herramientas matemáticas, ¿no?, para resolver problemas, ¿verdad? Puede ser una cierta población, de repente ahí tienen un río y esta población tiene un percance, ¿no? Vamos a suponer, y esto es clásico que pasa, que al frente, ¿no es cierto?, estaría el hospital. Entonces pasa de que cuando se produzcan eventos extremos en este río, ellos no tendrían la oportunidad de pasar, ¿no es cierto?, ante una emergencia inclusive, de enfermedad o algo, ¿no es cierto? Entonces, lastimosamente, muchas personas podrían morir, ¿no es cierto? Y pasa eso, ¿no? Entonces, como no pueden pasar al frente, entonces, ni modo, se resignan, ¿verdad? Es muy triste, ¿no? Entonces, aquí es el papel importante que nosotros como ingenieros civiles nos toca aquello, ¿verdad? Entonces, ya usando la ideología y todos los conceptos, entonces procedemos a darle solución.
Y aquí estamos precisamente con la tecnología, ¿no es cierto? Con lo que representan las materias ya aplicadas, como por ejemplo la presente asignatura de hidrología, ¿no? Vamos a dar solución. Y ahí tenemos lo de tecnología, ¿no? Y para dar solución, precisamente, vamos a usar lo que corresponde los modelos, ¿no? Como bien ustedes han mencionado, los modelos, ¿no? Es la representación, ¿no? De la realidad. Esto que tenemos aquí es el mundo real, ¿no es cierto? El mundo real. Pero para resolver, y especialmente el diseño de nuestro puente, entonces vamos a utilizar un modelo, ¿no? Y generalmente lo que corresponde un modelo matemático, ¿no? Este modelo matemático precisamente va a simular el comportamiento del mundo real, vale decir este puente, ¿no es cierto? Va a simular el comportamiento, ¿no? De este mundo real, ¿no? Entonces este modelo matemático son un conjunto de ecuaciones, ¿verdad? Fruto de la investigación. Entonces, justamente, y ese es el papel importante de los investigadores, quienes se han quemado las pestañas, ¿no? Los investigadores han hecho su maestría, doctorado, postdoctorado, profesor, todo aquello, ¿verdad? Entonces, se dedican fuerte a la investigación, ¿no? Entonces, precisamente, los usuarios de ese resultado de la investigación, entonces tenemos las diferentes ecuaciones, ¿no? Pueden ser ecuaciones, 2 ecuaciones, 4, 5, 3 ecuaciones, ecuaciones diferenciales, todo aquello, ¿verdad? Para simular el comportamiento, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos el modelo matemático, ¿verdad? Que el modelo, lo más económico y lo más factible siempre es a través del uso de la herramienta de las matemáticas, ¿no es cierto? Para darle solución a esto. Entonces, lo que pasa es que este modelo matemático, entonces lo enfrascan, lo encapsulan en lo que es un software, ¿no es cierto? Un software que lo pintan bonito a través de ventanas, ¿verdad? Entonces, donde el usuario tiene que ingresar datos y este software nos tiene que dar resultados, ¿no es cierto? Resultados, ¿verdad? Entonces aquí ingresa datos y nos tiene que dar resultados a través de un software, ¿no? Internamente, ¿qué tiene el software? Internamente, pues, cuenta con ecuaciones, ¿no? Ecuaciones fruto de la investigación, ¿no? Entonces, de esa forma, diseñamos, ¿no es cierto?, el puente, ¿no? Y inclusive determinamos lo que van a hacer como resultado final, los planos de construcción, ¿no es cierto?, de todo este proyecto que vamos a realizar, ¿no? Todo esto se refleja a través de un proyecto, ¿no es cierto? Y lo más importante del proyecto, y es la parte resumida, es el tema de los planos, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que es en una primera fase, lo que se llama la consultoría, ¿no es cierto? Realiza y encuentra como resultado el proyecto, ¿no? Entonces luego interviene lo que es el constructor, ¿no es cierto?, que también es un ingeniero civil, ¿no es cierto?, verifica el diseño obviamente y todos aquellos detalles, ¿no? Juntamente al supervisor es lo que le corresponde el papel importante. Bueno, y después el constructor, en base a los planos, procede a la construcción, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, esta comunidad feliz y contento, agradeciendo la participación, ¿no?, de los ingenieros, ¿no?, que han participado en aquello. Entonces, han utilizado modelos, ¿no es cierto?, modelos matemáticos, como estamos viendo, ¿no? Lo propio pasa con el caso de un edificio, cuando tenemos que diseñar y construir un edificio, entonces también estamos usando un modelo matemático y softwares, ¿no es cierto? Softwares en la parte estructural varios, el conocido SAP 2000, ¿no es cierto?, el ETAP, el Robot, el CPCAD, son diferentes softwares que internamente están manejando los modelos matemáticos, ¿verdad?, para poder diseñar. Entonces diseñamos nuestro edificio, que todo es a través de modelos. O sea que, como ingenieros civiles, todo lo que vamos a usar van a ser modelos matemáticos para resolver, ya sea una presa, ya sea una carretera, ya sea un puente. En sí,
todas las obras civiles, ¿no? En base a un modelo matemático, ¿verdad? Bien, ¿y qué podemos decir de hidrología? ¿Será que hidrología utilizará modelo? Pues les cuento que sí. También en hidrología utilizamos los modelos matemáticos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a verlo ya a detalle, de forma manual, ¿no? Todas estas ecuaciones que nos van a permitir, pues, ese propósito de obtener como resultado final lo que se llama a través de la consultoría, dentro de la hidrología, se llama los estudios hidrológicos, ¿ya? Los estudios hidrológicos. Ese es el resultado, también es un documento, ¿no? Que va y que se llama los estudios hidrológicos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final del estudio hidrológico? Ya hemos dicho, el objetivo de la hidrología es la cuantificación, ¿no? En términos de caudal. Eso es el resultado final de un estudio hidrológico. La cuantificación del agua expresado en términos de caudal. Entonces usamos lo que son los modelos hidrológicos, ¿no? Entonces, como decía, nosotros vamos a usar esas ecuaciones en términos, ¿no? Conceptuales, manuales, de tal manera que si alguien se anima puede desarrollar posteriormente un software, ¿no? Con este conocimiento, ¿no? Y lo que le caracteriza un albañil versus un ingeniero civil, ¿qué será? Pues el criterio ingenieril, ¿verdad? Hasta el albañil de repente puede usar un software, ¿no es cierto? Hasta las secretarias. Si uno le instruye, le dice, ¿sabes? Tienes que meter estos datos y te va a salir resultados. Hasta ellos. ¿Qué es lo que nos diferencia de ellos? El criterio ingenieril, queridos estudiantes, ¿verdad? ¿Y cuáles son los criterios? Pues todo lo que vamos a ver en términos conceptuales, ¿ya? Eso es lo que nos diferencia. Esa es la parte clave importante, ¿está bien? Y eso es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un esquema justamente para comprender esto, ¿ya? Tenemos nuestro sistema hidrológico, ¿ya? Ahí como podemos observar que justamente tenemos que ingresar datos y tenemos que tener una salida, ¿no? Input, ya sabemos en inglés, ingreso, ¿no? De algo. Y output, la salida de resultados, ¿no? Es nuestro sistema. Entonces, nuestro modelo hidrológico tiene que ser capaz de modelar este comportamiento real, ¿no? Entonces ingresamos y sale el resultado. A ver, iremos un poquito más allá para comprender eso. Entonces, para el caso de un puente, hemos dicho que lo que tenemos, ahí vamos a construir nuestro puente. Entonces tenemos que encontrar nuestra cuenca, ¿verdad? En este punto hemos dicho que tenemos que determinar, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos la cuenca y tenemos que tener, este es nuestro sistema, ya lo hemos visto la cuenca como un sistema, entonces tenemos el ingreso, ¿no? ¿Cómo ingresa el agua aquí a nuestro sistema, la cuenca? Pues en términos de precipitación, ¿no? Entonces si estamos buscando el caudal máximo, entonces tenemos que considerar el ingreso de la precipitación máxima, ¿verdad? Y entonces vamos a tener justamente, luego, como hemos visto, todas estas aguas que van a ingresar ahí se van a acumular dentro del cauce principal, y entonces van a recorrer y vamos a tener el caudal máximo. Entonces ahí lo tenemos, lo que es el comportamiento real de nuestro sistema, ¿no? El ingreso de datos y la salida de resultados expresado en términos de caudal. Esto es lo que estamos viendo, el mundo real, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que modelar, ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero eso? Un segundito, por favor. Bien, decía entonces, ¿a qué nos referimos con modelar? Entonces significa que tenemos un ingreso y tenemos la salida expresada en términos de caudal máximo, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer lo siguiente. Si yo les digo la precipitación, en este lugar ya se ha dado una precipitación, vamos a suponer, y vamos a ver que está expresada esa precipitación en términos de intensidad.
ya futuro con detalle, pero solo a manera de ejemplo. Vamos a suponer que ha llovido 25 milímetros en una hora, ¿ya? La pregunta es, ¿cuánto es el caudal que se estaría originando con esta lluvia? ¿Alguien sería capaz de repente de decir, a ver, vamos a suponer que esta salida fuera en la Muyurina, ¿ya? En el puente de la Muyurina, y ahí está todo Sacaba, ¿verdad? Aguas arriba. Y bueno, mencionamos que en toda Sacaba se ha dado una precipitación tremenda de 25 milímetros en una hora. En una hora se ha acumulado, entonces si fuera la superficie de vidrio, ¿no? Todo esto como hemos hablado, entonces se habría acumulado 25 milímetros de altura, ¿no? Tremendo. Entonces la pregunta, ¿qué caudal se habría dado? ¿Alguien será que podría de repente así adivinar? De repente me parece que podría darse, ¿no? Es algo difícil, ¿verdad? Porque ¿de qué dependería el caudal que se origine? Pregunto. ¿De qué dependería este valor del caudal? A ver, mencionen por favor. Del área. Ya, uno es el área, muy bien. ¿Qué más? Velocidad. Tiempo, muy bien. ¿Qué más? Gracias, Fernando. A ver, sus aportes por el chat de Google Meet. ¿Será que tiene que ver el tipo de suelo? Que sea un suelo arenoso o que sea un suelo arcilloso. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Dependerá del grado de urbanización? Sí, ¿no es cierto? Es diferente que impermeabilicemos puras carreteras, hay pavimento flexible o rígido, imagínense, ¿no? Entonces no le va a permitir que el agua se pueda infiltrar de forma natural. Entonces, por ende, vamos a tener más agua, ¿no es cierto? Va a escurrir más agua. Por ende, más volumen. Excelente, Raúl. Felicidades, Raúl Augusto Mejía. La inclinación del terreno, por supuesto, igual que está confirmando Soledad Tigia, ¿no? Que es la pendiente. Sí, por supuesto, ¿no? Va a incidir. Entonces, les agradezco, excelentes aportes. Entonces, observamos que hay muchos factores, ¿no? Que tienen que ver con la cuenca, como bien han dicho, el tema de la pendiente, ¿no es cierto? El tema de tipo de suelo, ¿no? El tipo de suelo va a influir en gran manera, porque puede haber una cantidad que se infiltre agua, pero si de repente un suelo arcilloso, vamos a ver más volumen de agua, ¿no es cierto? El grado de urbanización, varios factores, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como ingenieros civiles, ¿no es cierto? Para determinar ese caudal máximo no podemos adivinar, ¿no es cierto? Entonces, de por medio tiene que haber ecuaciones, ¿ya? Ecuaciones, ¿no? Fruto, como hemos hablado hace rato, fruto de las investigaciones, ¿no es cierto? Que van a simular el comportamiento real de este sistema, ¿verdad? Van a simular el comportamiento, ¿no? Entonces, tienen que simular correctamente, ¿no? Entonces, vamos a ingresar estas ecuaciones, datos de precipitación, y estas ecuaciones nos va a dar el caudal máximo, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, hacemos la simulación correspondiente, ¿verdad? Tenemos el sistema hidrológico y utilizamos los modelos hidrológicos, o sea, conjunto de ecuaciones, ¿no es cierto?, que van a simular el comportamiento de ese sistema real, ¿ya? Entonces va a simular, ¿ya? Esto va a ser simulado a través del modelo hidrológico, ¿no? Y estos ingresos, entonces ingresamos aquí esta información y vamos a tener esa salida que, bueno, se espera que tiene que ser aproximada, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, y eso es el concepto del uso de los modelos hidrológicos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta tal vez? Muy bien, continuemos. ¿Por qué debemos usar los modelos? Bueno, eso quiero un poquito aclarar. Modelos de transformación, lluvia, escurrimiento, ¿ya? Miren, aquí lo tenemos la información en términos de lluvia, ¿no es cierto?
la caída del agua en estado líquido, lluvia. ¿Y qué estamos haciendo con esta información? Con esta información lo que estamos haciendo es transformarlo en términos de caudal, ¿verdad? Aquí lo tenemos en términos de caudal, ¿verdad? Entonces la precipitación lo estamos transformando en términos de caudal, ¿ya? Entonces nuestro modelo, estas ecuaciones que hemos dicho, tienen que transformar la precipitación en términos de caudal y se llaman así, ¿no? Modelos de transformación lluvia a escurrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué debemos usar modelos de transformación lluvia-escurrimiento? A ver, veamos inicialmente aquí, ¿qué nos dice? Es sumamente común que no se cuente con registros adecuados de escurrimiento, necesarios para el diseño y operación de obras hidráulicas. A ver, veamos, ¿a qué se refiere eso? Escurrimiento. Bueno, nosotros estamos aquí en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Entonces, ingeniero, necesitamos diseñar un puente, digamos, en una zona alejada y en la cordillera de Tunari, en la zona de Chapsirca, por ejemplo, ¿no ven? Un lugar bien alejadito, ¿no es cierto? Aquí, lejos. Ya, un puente ahí. Bueno, y son cosas reales, queridos estudiantes, lo que les estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno, y bueno, ahí está el desafío que nos toca como ingenieros civiles, ¿no? Que tiene que estar ahí el diseño y a futuro la construcción del puente. ¿Qué es lo primero que necesitamos? ¿No? No nos van a dar el caudal. Imposible que nos den el caudal, ¿ya? No hay nadie adivino que haya estado ahí con anticipación hace 10, 15, 20 años. De repente diga, uy, por aquí va a ser un puente, estaremos midiendo caudales, ¿no? O sea, un ingeniero va a venir, ¿no? No hay, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a encontrar datos de caudal en esta zona, imposible, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que originar este caudal, ¿ya? Bueno, pero también se puede medir. A ver, les voy a contar una realidad, una experiencia, ¿ya? Cuando hacía mis actividades de investigador ahí en el laboratorio de hidráulica, entonces, justamente íbamos a la cuenca Taquiña, ¿no? Todos conocemos Taquiña, ¿no? La cervecería Taquiña. Entonces, justamente en este lugar, aguas arriba, tenían una laguna principal, ¿no es cierto?, que usaban justamente para la fabricación de la cerveza y todo, ¿no? Entonces, ya les adelanto que la cuenca Taquiña es la cuenca más estudiada de Bolivia. Les voy a comentar poco a poco, el privilegio de tener 3 estaciones, ¿no? Climatológicas, 3 estaciones para la mención de la precipitación, ¿no? Entonces, de forma frecuente, nosotros subíamos hasta allá y hacíamos la medición, ¿no?, de lo que era el tema de, a través de las estaciones climatológicas para descargar la información, ¿no? Aquí en este punto, antes de llegar a la fábrica, entonces hacíamos la medición, ¿no?, de lo que eran los caudales, ¿ya? Y justamente en ese lugar, más o menos la sección era algo así. Lo estoy dibujando, ¿ya? Entonces, para caudales pequeños, ¿no?, esta sección trapezoidal, ¿ya? Y para caudales grandes, estos eran gaviones, ¿ya? Gaviones, ahí. Entonces, para caudales grandes, ¿no?, entonces se usaba toda esta sección, ¿no? Teníamos un limnígrafo que se llama, ¿no?, estos aparatos que nos permitía justamente medir, ¿no?, los caudales de forma automática. Entonces era una especie de una tubería así, que venía un tubo, y ahí teníamos el aparatito, ¿no?, que funcionaba a través de lo que eran los paneles solares, ¿no?, que esto le daba la energía correspondiente, ¿no? Además que también tenía unas baterías, ¿no? Se ponían las baterías de las motos, ¿no? Con eso se tenía el trabajo del funcionamiento, ¿no? Entonces, su sistema era una especie de ciertas burbujas que tenía que lanzar a través de este tubo,
y a través de eso se medía más o menos cuánto era la altura que en ese momento tenía el agua, ¿no? Y esto de forma automática se registraba aquí, ¿no? A través de software interno que tenía ahí. Y esta altura no registrada pues internamente a través